San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua, medieval, que ya aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía una muy especial devoción. Esta oración puede ayudarnos a los ejercitantes a situarnos en nuestra propia realidad para que desde ella nos preparemos a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales día a día. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, en la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas caídas y recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún nos hace sentir falsos y sucios. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor y la enfermedad. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto un problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción, entonces dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti.
Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se aplica, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea o una moda. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin tener dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, los aplausos, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de las dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de la presencia de Dios sin tratar de buscar respuestas en silencio, no hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo. Amén, amén. Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame.
Combate hacia la conversión, día 20. La vida oculta. El Evangelio cuenta que Jesús bajó con sus padres a Nazaret, les estaba sujeto, y mientras tanto el niño Jesús crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Lucas 2, 51, 52. Estas palabras recuerdan que el crecimiento del reinado de Dios está escondido, que el silencio y la pobreza son tesoros ocultos, que las cosas de Dios se conocen desde el corazón y en la fidelidad, que el propio Hijo se acostumbró a ser hombre en la oscuridad de lo cotidiano, desde el trabajo anónimo en una aldea pequeña y perdida. Esta opción divina arroja otro significado a la eficacia, modera frente a las tentaciones de dominar el tiempo y motiva en medio de la monotonía del trabajo diario. Lo maravilloso y lo novedoso se encuentran en que el mismo Dios ha querido plantar su tienda en lo oculto de lo cotidiano. ¿No es este el milagro más grande? El 90% de la vida de Jesús, 30 de 33, transcurrió en insignificante aldea de Nazaret. San Lucas es explícito al respecto en el capítulo 2, versos 39 a 40 y 51 y 52. Los evangelios no cultivan el gusto por el misterio sin más. Por tanto, hay en Nazaret un mensaje que se debe descifrar y compartir más íntimamente. La comprensión y actualizar de una u otra manera, porque constituye esa invitación que a todos a compartir a la comprensión que Cristo tiene de su misión y a prolongarla cuidadosamente en la propia vida. Una de las características más evidentes de Nazaret es su insignificancia. No era más que un pueblo pequeño, atrasado, desligado de los centros del mundo de aquel tiempo. A la vez, las gentes de Nazaret no tenían la menor idea de los grandes centros metropolitanos. Jesús pasó muchos años en Nazaret, en medio de una población cuyo conocimiento del mundo prácticamente no iba más allá de donde podía alcanzar la vista. Jesús practicaba las virtudes ocultas, sometiéndose a una autoridad, viviendo en dependencia. Es una vida simple, en muchos aspectos monótonos y aburridos, donde lo sensacional o lo apasionante no aparecen por ningún lado. Y Jesús dice, el Evangelio vivió sometido. Jesús vivió en Nazaret el heroísmo de lo ordinario, a esa rutina cotidiana que exige su propia forma de coraje. Jesús en Nazaret crece, se llena de sabiduría, probablemente desde su condición de persona humana. Fueron años a lo largo de los cuales descubrió quién era él mismo, niño, hijo, hijo único de su padre. Esos años no solo le sirvieron para unirse a los hombres o para hablar un idioma que les fuese comprensible, sino sobre todo para conocer quién era él mismo y para tomar progresivamente conciencia de que Dios era su Padre. Uno necesita tiempo para crecer, para descubrir quién es,
para profundizar en la misión que Dios le ha confiado. Uno se pregunta si estos años fueron una pérdida de tiempo, si no había cosas más importantes que hacer, pero ¿no puede también esta pregunta reflejar el error de no descubrir lo más importante en la vida? Lo fundamental en la vida del creyente es permanecer en Dios. Juan 15:4. Y todo lo demás está subordinado a ello. Si se pierde este horizonte vital, todo lo demás carece de valor. Los judíos le preguntaban a Jesús, ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Y él les respondía, la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Juan 6:29. El talento fundamental es creer en Cristo. La lección de Nazaret es que Dios recibe realmente prioridad en todo y para esto se necesita tiempo. Se necesita estar en el último lugar durante un cierto tiempo para dejar que crezca en mí la convicción de que Dios es lo verdaderamente importante en la vida propia. Para ello hay que retirarse al propio Nazaret. Durante los años vividos en Nazaret, aparentemente solo ocurrió una cosa digna de mencionarse, su estancia en el templo, que lo supieran sin que lo supieran sus padres. Lucas 2, 41, 50. Sin embargo, tiene un claro significado. La personalidad de Jesús no puede ser comprendida a partir del medio en que nació y fue educado, sino solo a partir de su relación con Dios, al que Jesús llama Padre. El centro de su vida y de su misión era su Padre. Viene del Padre y solo para Él vive. En Cristo no hay sombra de interés propio, porque sabe que su Padre cuida de Él. Está absolutamente seguro del favor de su padre. Al no preocuparse por sí mismo, toda su atención y todo su ardor se orientan hacia los demás. Si Jesús no hubiera asimilado intensamente este abandono en la soledad con su Padre, no habría podido unirse a los demás libremente como lo hizo. En su respuesta, en el episodio del templo se encuentra todo el núcleo del misterio de Nazaret. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Lucas 2:49. María comprende que la preocupación dominante en la vida de Jesús es Dios a quien él llama Padre. En el momento en que María encuentra a su hijo, precisamente en ese instante ella lo pierde para siempre, porque Jesús es mucho más el Hijo del Padre que su propio Hijo. María va aceptando a Jesús tal como era, lo cual significaba que le recibió como diferente, pero no diferente como lo es cualquier ser humano con relación a otro, sino completamente diferente como el Hijo de Dios en el sentido pleno de la palabra. Cuando Jesús abandona el templo de Jerusalén, se lleva
el templo consigo, la casa de su padre está siempre allí donde Jesús vive, incluso en Nazaret. La conciencia constante que tiene de estar en comunión íntima con su Padre hace que toda su vida sea semejante a un templo, puesto que vivía continuamente en su Padre. Jesús era realmente un templo viviente. Se nos colocan estas lecturas bíblicas para que las hagamos en algún momento. Lucas 1, 26, 38, Anunciación. Lucas 1, 46, 56, el Magnificat. Lucas 2, 1, 21, Nacimiento. Lucas 2, 22, 28, Presentación en el templo. Algunas preguntas. ¿En qué necesito nacer de nuevo? ¿Miro la realidad y a las personas con los ojos de Dios? ¿Animo a otros o tan solo exijo que me animen a mí? Escribir el propio Magnificat